¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta segunda conferencia del ciclo de novelas mexicanas. Les agradezco a todos los que se encuentran aquí en el aula magna del Colegio Nacional, a los amigos que nos escuchan en otros espacios de este mismo edificio y a todos los que nos siguen por streaming a través del sitio del Colegio Nacional o de YouTube. Gracias por acompañarme. Decía yo en la sesión anterior que este ciclo está dedicado a tratar de estudiar la relación entre la historia y la ficción, no necesariamente a través de novelas históricas, sino entendiendo la historia como un problema de la narración, en qué medida la novela puede lidiar con la verdad y convertirse en una plataforma para discutir en ocasiones mejor que el testimonio fáctico, los hechos verdaderos. Entonces, hoy vamos a ver Pedro Páramo, la novela capital de Juan Rulfo, que tiene que ver con el tema de la historia, no de una manera directa, sino de una manera ancilar y simbólica, porque en Pedro Páramo nosotros encontramos alusiones a distintos momentos de la historia de México, la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera, pero estos momentos orbitan la trama, no la constituyen. En el caso de la novela anterior que analizamos, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, pudimos ver una novela de denuncia que se basa en hechos reales y se convierte en una novela en clave que va a tratar de revelar las cosas que no se han dicho desde el discurso oficial. Aquello que Plutarco Elías Calles había tratado de silenciar aparece en esta novela como una verdad oponente a la verdad oficial. Entonces, ahí hay claramente un ejercicio político de la literatura tratando de restituir una verdad que ha sido soslayada por la explicación oficial de los sucesos. En este caso nosotros tenemos algo diferente. En Pedro Páramo encontramos una construcción simbólica de la realidad mexicana, algo muy diferente a lo que hizo Martín Luis Guzmán. Es interesante ver cómo escritores con ejecutorias tan distintas logran obras muy significativas relacionando temas de lo que ocurre en el mundo de los hechos con lo que ocurre en el mundo de la imaginación. Rulfo, como muchos de ustedes saben, nació en Sayula en 1917, en Jalisco, y su literatura se asocia mucho con el habla, con el entorno, con las vivencias que él tuvo en su pueblo natal y luego en San Gabriel, donde vivió mucho tiempo. También le debe mucho Rulfo a la influencia política, religiosa de Jalisco, que hizo de su literatura un microcosmos muy especial, pero en esto también tenemos que tener cierto cuidado y creo que trataremos de ver en qué medida él refleja una realidad y en qué medida la reinventa. Él estudió en la ciudad de Guadalajara, donde frecuentó a algunos de los principales escritores de Jalisco, como Juan José Arreola, uno de sus grandes amigos, y Antonio Alatorre. Ellos hicieron la revista Pan, una de las principales publicaciones de la época. Y posteriormente Rulfo se trasladó a la Ciudad de México, donde vivió el resto de su vida hasta morir en 1986. Estamos pues ante un escritor que surge de un entorno campirano, pero se forma básicamente en las ciudades y publica famosamente en 1953 su libro de cuentos El llano en llamas y en 1955 Pedro Páramo. Se convierte con dos libros en el principal protagonista de la narrativa mexicana, una obra breve, pero que representa para nosotros un legado inagotable. El silencio posterior de Juan Rulfo, en cierta forma, puede ser visto como la extraordinaria caja de resonancia que sirve para darle realce a sus obras mayores, el libro de cuentos y la novela. Posteriormente se han publicado fragmentos de otras obras, el guión de cine El gallo de oro, lo que escribió para la película La fórmula secreta,
y dejó pendientes un libro de relatos, Días sin floresta, la novela La Cordillera. Tuvo también una larga trayectoria como fotógrafo, fue un gran conocedor del paisaje mexicano, de nuestra realidad, y dejó algunas espléndidas fotografías. Entonces, en Juan Rulfo nosotros encontramos a un artista completo con una obra breve, pequeña. Uno de sus mejores amigos, Augusto Monterroso, escribió el libro de fábulas La Oveja Negra y demás fábulas, y ahí él escribe una fábula inspirada en Rulfo, que es la fábula del zorro. Y el zorro pertenece a la comunidad literaria de los animales y publica un libro extraordinario, y los animales le dicen: oye, qué maravilloso está tu libro, es algo fantástico, es algo muy singular, ¿por qué no publicas otro libro? Y entonces el zorro desconfía un poco de tanto entusiasmo de la gente y dice: los animales son muy mañosos y son muy envidiosos, publiqué un buen libro y ahora me quieren poner a prueba, pero les voy a dar gusto y además les voy a demostrar que puedo escribir otro buen libro. Entonces el zorro publica un segundo libro que es aún mejor que el primero, y la comunidad de los animales, ruidosa y bullanguera, le dice: oye, tienes que publicar otro libro, qué maravilla este libro, ¿cuándo sale el siguiente? El zorro se queda pensando y dice: la verdad es que yo creo que la gente lo que quiere es que yo publique un mal libro para hacer el ridículo. Pero como yo soy el zorro y soy más sabio que ellos, no lo voy a hacer. Y en efecto no lo hace y se queda con dos libros espléndidos. Ese zorro para Augusto Monterroso es Juan Rulfo. Hay un universo inagotable en estos dos libros que nos dejó y que trataremos de explicar hoy su novela Pedro Páramo, y de estar a la altura de sus extraordinarias exigencias. La novela tiene que ver desde el punto de vista de la historia con algunos flecos de la Revolución mexicana, les decía yo, y también con la Guerra Cristera. El padre Rentería, el sacerdote que aparece en la novela, acaba uniéndose a la Guerra Cristera. Pero la historia aparece como un telón de fondo. La historia es lo que circunda la novela, no es su corazón duro, no es el núcleo de la trama. Lo que pasa afuera, la historia lineal de los hombres, la historia que define el país, es algo que no tiene protagonismo en el pueblo donde ocurre Pedro Páramo, que es el pueblo de Comala. Antes de entrar a un análisis más detallado de cómo se relaciona la historia con la trama de Juan Rulfo, me gustaría hacer una consideración general sobre la manera en que se suele ver la trayectoria de Juan Rulfo. Hay escritores que de alguna manera son simplificados por la forma en que se les interpreta. Beatriz Arlo analizó el caso de Jorge Luis Borges en el libro Borges, una modernidad en las orillas, y dijo que a este autor, a fuerza de ser tan cosmopolita, tan erudito, que había creado una urdimbre de textos que podían ocurrir en los más diversos parajes de la geografía y del tiempo, se le regateaba, se le negaba el don de ser también un escritor de barrio argentino, de ser también un escritor afincado en una tradición popular. Es decir, en Borges se malinterpretó o se sobreinterpretó el hecho de que fuera un escritor cosmopolita, y que entonces, al estar pensando en tramas que podían ocurrir en el mundo de los mayas o en Cartago o en parajes muy distintos, se le ninguneaba como un autor también hondamente local, arraigado en su tradición. Y decía Beatriz Sarlo, tenemos que reaprender a Borges, tenemos que entenderlo también como el autor que escribió del barrio bajo, que escribió de compadritos que disputan a navajazos, que escribió un libro sobre milongas. Un hombre fuertemente arraigado en la tradición popular. Era cosmopolita, pero no dejó de estar cerca de la cultura popular. Entonces, los dos límites de la imaginación borgiana serían el barrio y el universo, que son límites muy extensos, pero ambos informan, integran su imaginación. En el caso de Rulfo tenemos una situación inversa. Es tan honda
su relación con el campo mexicano. Es tan extraordinaria la oralidad de sus personajes, sentimos tan de cerca su conocimiento de la cultura popular, que muchas veces lo pensamos más como un antropólogo, como un taquígrafo del habla, que como un supremo artífice, que como un inventor de estructuras literarias profundamente modernas y profundamente originales. Entonces, con frecuencia se elogia a Rulfo por méritos antropológicos. Se dice qué bien captó a los mexicanos o a los campesinos o a los remanentes de la guerra cristera, y no se piensa en la construcción tan delicada, tan arriesgada de sus obras narrativas. El caso contrario a la forma en que se sobreinterpreta a Borges. Entonces vale la pena tomar esto en cuenta para pensar que Rulfo no es solamente un gran reflejo de la oralidad mexicana. Uno de los grandes estudiosos del tema de la oralidad, Walter Miñolo, ha estudiado a Rulfo en esta clave, pero yo creo que eso es algo un tanto reductor, porque si Rulfo se hubiera limitado a aprender una grabadora y a registrar lo que dicen los campesinos de los Altos de Jalisco, pues siguiendo su ejemplo, nosotros podríamos tener cada año un clásico de la literatura mexicana, registrando lo que dicen estas voces del campo. Él hizo algo mucho más complicado y mucho más difícil, que es el de reinventar el lenguaje cotidiano, parte de la realidad mexicana, pero construye una realidad alterna. Por eso Pedro Páramo es un libro único y es un libro donde el habla popular tiene un estatuto muy singular. Nunca un campesino mexicano ha hablado realmente como un campesino de Rulfo en la realidad, y nunca un campesino mexicano ha sido tan genuino para nosotros como un campesino de Rulfo. Hay un misterio en esta creación rulfiana, es decir, él toma elementos del habla popular, pero no se limita a reflejar lo que dicen los campesinos, sino que lo recrea de tal manera que convierte estos personajes en algo incluso más genuino que lo que ocurre en la realidad. Es el prodigio de la invención literaria, que se convierte en algo más auténtico que el mundo de los hechos. La literatura trata de lograr esta autenticidad artificial, que parecería una contradicción de términos, pero es lo que han hecho los escritores, que nos permiten entender, por ejemplo, las guerras napoleónicas mejor a partir de las novelas de Stendhal, de Tolstoy y de muchos otros, que de ciertos documentos históricos de la época. Entonces, lo que hace Rulfo es partir de una realidad auténtica para construir esta autenticidad artificial que es la de la novela, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos nosotros una maestría del oído que va más allá del registro de la oralidad, que va hacia la reconstrucción del habla. La estructura de la novela es extraordinariamente singular porque tiene que ver con el sentido mítico del transcurrir del tiempo. El tiempo de la historia es un tiempo lineal, es el tiempo de los hombres, es el tiempo de los sucesos. Octavio Paz, en su libro sobre Lévi-Strauss o el nuevo festín de Esopo, él discute la categoría de la historia en el mundo prehispánico y dice es una categoría de la historia anterior al tiempo lineal. En un sentido estricto, la concepción del tiempo es una concepción mítica, en donde hay un origen que no tiene un principio claro. En cambio, la concepción histórica del tiempo es una concepción lineal. La historia de la conquista es la del descubrimiento doloroso y agresivo de que existe un tiempo lineal, que no es un tiempo sagrado, que no es un tiempo mítico. En Juan Rulfo nosotros encontramos, a través de su novela Pedro Páramo, un uso mítico del tiempo. Es un tiempo circular, es un tiempo que da la vuelta, es un pasado siempre actual. Las cosas ocurrieron, pero siguen ocurriendo. Los sucesos se repiten. La historia comienza con una búsqueda del origen, algo muy importante y que también tiene que ver con una búsqueda mítica, ¿no? Que es, vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. La frase más conocida de la narrativa mexicana es la búsqueda del origen. La madre le ha dicho a Juan Preciado,
el protagonista de la trama, que vaya al pueblo de su padre y que le cobre caro el abandono en que tuvo a la madre, el daño que le hizo. Hay un afán revanchista. ¿Cuántas madres no hay en México que han sido madres solteras, madres abandonadas, que han tenido que criar a sus hijos y de pronto los hijos, cobrando conciencia de su propio destino, dicen, bueno, ¿quién fue mi padre? Y ahí la oportunidad de venganza tardía de la madre dice, ve a buscarlo para que veas quién es y cóbrale caro el abandono en que nos ha tenido. Esta historia tan repetida en México de hijos que crecieron sin padres es el origen de Pedro Páramo. Va a buscar a su padre a Comala, que es el lugar de su propia historia. Entonces hay un elemento pues de búsqueda del principio. Encuentra como primer personaje a un arriero, Abundio Martínez. Los arrieros son personas que comunican distintas realidades. Abundio Martínez aparece al principio de la novela y al final de ella. Es el que abre la trama y el que la cierra, ¿no? Y los arrieros precisamente son hombres del camino. Hay varios cuentos de Rulfo que tienen que ver con el traslado, que tienen que ver con la persecución. La noche que lo dejaron solo es un cuento de huida. Lubina es un cuento de viaje. Talpa es un cuento de peregrinación. No oyes ladrar los perros es un cuento que ocurre en un traslado. Un hombre va cargando a otro y están esperando que ladren los perros. Eso quiere decir que ya llegaron a la meta, ya llegaron al pueblo. Entonces en Rulfo el traslado siempre ha sido muy importante en sus relatos. En este caso el traslado es exclusivamente para llegar a un lugar, Comala, del que no se puede salir porque ahí las cosas ocurren de otra manera. Ahí el tiempo es un tiempo circular. De manera emblemática, algunos lugares que quedan fuera de Comala llevan el nombre de sitios muy remotos. Hay una mina que se llama la Andrómeda, el nombre de una galaxia, es algo muy lejano. Hay otro sitio que se llama Los Confines, es decir, lo que está fuera de Comala es un mundo exterior al que no se puede acceder. Es el mundo de la historia, es el mundo de los hechos, es el mundo de los sucesos. En Comala todo se repite. Hay anécdotas que ocurren dos veces en distintos momentos de la trama y hay un desorden temporal en cómo está contada la historia. Nosotros nos vamos enterando de sucesos, por ejemplo, la muerte de Miguel Páramo, el cariño que le tenía a su padre, el cacique Pedro Páramo, pero nos vamos enterando de manera desfasada. Y lo mismo de muchas otras historias, el romance de Pedro Páramo con Susana San Juan, lo que va pasando en el mundo de Comala nos llega en forma desordenada. ¿Por qué? Porque estamos ante una especie de tiempo virtual. Hoy en día, a través de Internet, podemos nosotros entender que Internet es una especie de cripta de las voces, de cripta de los mensajes, en donde todo puede tener un presente. Nosotros podemos descubrir una canción de Jim Morrison y los Doors al mismo tiempo que una canción que se acaba de colgar el día de hoy. Hay un presente actual en esta virtualidad de Internet. Rulfo construye una virtualidad semejante donde todos los sucesos tienen la condición de un pasado siempre actual. Unos ocurrieron antes, otros ocurrieron después, pero no importa, porque no se van a armar en forma lineal. Es un tiempo, como decía yo, que está dando la vuelta, que está siempre circulando sobre sí mismo. Cuando Juan Preciado llega a este mundo tan peculiar, tiene una impresión como de entrar en un limbo, tiene la impresión de entrar en un lugar de tiempo suspendido. Y una de sus primeras impresiones es descrita en la página 13, cuando apenas está empezada la novela, y dice que ve a una señora envuelta en un rebozo que cruza la calle como si no existiera. Es una mujer casi fantasma. En otra instancia de la novela, toca una puerta y de pronto es como si la puerta estuviera hecha de aire y pasa más allá del umbral. Las cosas existen y al mismo tiempo no existen. Hay una sensación de incertidumbre en este lugar. En 1955, cuando se publicó la novela,
Carlos Blanco Aguinaga, un crítico español que conocía muy bien la literatura mexicana, escribió una nota muy temprana. La novela desafiaba a sus críticos porque era sumamente compleja, pero al mismo tiempo hubo intérpretes lúcidos que entendieron sus misterios. Y Carlos Blanco Aguinaga dijo una cosa muy certera para entender esta novela, que hay una disociación entre el tiempo interno de los personajes, la forma en que perciben la realidad, y la violencia veloz de las acciones. En Pedro Páramo lo que sucede rapidísimamente. Un personaje muere o un personaje agoniza, un personaje traiciona. Eso puede ocupar un par de frases. En cambio, la percepción de los sucesos es una percepción conflictiva, es una percepción demorada. El mundo interior es muy rico. Es decir, que nosotros vemos cómo Juan Rulfo le da una dimensión interior a los sucesos, cómo los personajes los están viviendo de una manera sumamente honda. Esto para muchos críticos tiene que ver con la influencia del escritor que posiblemente más ha influido en la literatura latinoamericana sin ser latinoamericano, que es William Faulkner, que es un escritor del campo norteamericano que inventó un condado especial como Comala, que es un lugar inventado, que es el condado de Yocpanatofa, un nombre vernáculo, y que también en Faulkner se nota esta tensión mítica de los valores que vienen de muy lejos y la contradicción entre las acciones rápidas y el mundo lento, demorado de la conciencia interior. Entonces, William Faulkner es el gran novelista del campo norteamericano que al mismo tiempo, de manera muy audaz y con gran originalidad formal, le da una preeminencia, una importancia muy grande al flujo de la conciencia. Es decir, los personajes narran a través de sus pensamientos. Faulkner influyó de manera obvia en Juan Carlos Onetti, en Carlos Fuentes, en Mario Vargas Llosa, en Gabriel García Márquez. Todos ellos se declaraban seguidores de Faulkner. Juan Rulfo tuvo una actitud ambivalente respecto a Faulkner. Era un extraordinario lector, fue uno de los grandes conocedores, por ejemplo, de la literatura escandinava. Fue muy pionero en destacar la nueva literatura brasileña y decir que era de las mejores del siglo XX. Fue un amplio conocedor de la literatura, muy generoso con los escritores jóvenes a quienes también leía. Entonces fue un hombre extraordinariamente culto, gran conocedor de música clásica y, como les dije, también un espléndido fotógrafo, un hombre con una cultura muy completa. En el caso de Faulkner, dio una entrevista famosa en donde dijo que no lo había leído. Sabemos que los escritores muchas veces crean su propia mitología. No sé si esto es cierto o no. Es difícil creerle a pie en juntillas a un mentiroso profesional como un escritor que se dedica justamente a embaucarnos con sus historias, ¿no? Entonces no sabemos si es cierto o no. Tal vez Rulfo estaba harto de que le dijeran: oye, tu literatura tiene resonancias faulknerianas. Dijo: ya déjenme en paz, no lo he leído. Poco importa si lo leyó o no lo leyó. Lo cierto es que hay paralelismos entre estas dos obras y a Rulfo no le quita nada la presencia de Faulkner, porque es de una originalidad tan única y tan honda que no tiene ningún sentido pensar en que sea deudor excesivo de William Faulkner. Tuve la suerte de conocer en una ocasión en Barcelona al gran escritor japonés Kenzaburo Oe, premio Nobel de Literatura. Y cuando él supo que yo era mexicano, se acercó a platicar conmigo y me dijo: yo estuve 2 años en México, estudiando en el Colegio de México. Y es un país que aprecio mucho. Y le pregunté: bueno, ¿pero por qué fue a dar a México? ¿Qué lo motivó a ir ahí? Dice: porque el mejor escritor del mundo vivía en México, Juan Rulfo. Yo quería saber cómo era posible que se hubiera producido ese milagro de la narrativa y quise ir a México a aprender español para poder entender el país que había hecho posible a Juan Rulfo. Obviamente el país lo hizo posible, pero no todo el mundo tiene el talento único de Juan Rulfo. Entonces menciono esto porque así como se puede decir que hubo una asociación de semejanzas entre Rulfo y Faulkner, muchos otros escritores posteriores a Rulfo reclaman su herencia. Günter Grass, el escritor alemán, cuando vino a México, dijo:
uno de los 2 o 3 mejores escritores que he leído en toda mi vida es Juan Rulfo. Entonces estamos pues ante un escritor que por estatuto propio tiene una originalidad enorme, pero hay estas similitudes en la mezcla del mundo interior tan demorado, tan analítico, y la velocidad de la trama exterior, que también Faulkner trabaja de esa manera. ¿Hasta qué punto Rulfo pertenece a la literatura fantástica? Augusto Monterroso, que ya comentamos que era uno de sus grandes amigos, que viajó con él, que lo quiso mucho, escribió un texto en donde él dice que Juan Rulfo debe ser considerado, a través de esta obra de fantasmas que es Pedro Páramo, como un gran innovador de la literatura fantástica. Juan Preciado llega al pueblo de Comala, entra a este entorno y ve, como les dije, una señora que cruza la calle como si no existiera, trata de tocar en una puerta y traspasa el umbral como si la puerta estuviera hecha de aire, empieza a enfrentar un mundo neblinoso en donde las cosas no son muy claras, y de pronto se da cuenta de un hecho absolutamente sorprendente. Él no conoce a nadie en ese lugar, va en búsqueda de su padre, pero todo mundo lo conoce. La gente se le acerca y le dice: oye, yo te conozco, te tuve en brazos cuando tú eras niño, hombre, ¿cómo has crecido? Esta extrañeza que a veces nosotros tenemos cuando nos encontramos con personas que juran conocernos perfectamente y que nosotros no reconocemos. Y uno dice: ¿en qué realidad paralela he vivido que no me he dado cuenta de que existen estas personas que me conocen tan bien? En Comala todos conocen a Juan Preciado y él no conoce a nadie. Esto le da un extrañamiento a él muy grande. Y va avanzando la trama, tiene 159 páginas en la edición canónica popular del Fondo de Cultura Económica, y más o menos en la página 70 y tantos, Juan Preciado muere. Es decir, el narrador que nos está llevando ahí muere y dice: me mataron los murmullos. Pero antes de morir pasa por un rito de paso tremendo, y es que si todas las personas que está viendo le parece que son personas a medio camino entre la vida y la muerte, es decir, ánimas en pena que no han llegado al más allá, si él está en ese entorno es porque él forma parte también de esa legión de muertos en vida. Se da cuenta de esto y fallece, lo cual es un giro maestro de la trama, porque tienes un protagonista que llega a un mundo de los muertos, sospecha que entonces él también es un muerto, fallece y la novela continúa. La novela continúa como una novela del más allá, una novela de fantasmas. Entonces adquiere una autarquía, una autonomía propia, que es la autonomía de las voces sueltas, voces que parecen circular guiadas por el viento, sin un destino corporal que las anime. Entonces es realmente una historia maestra de fantasmas. Y ahí es donde dice Monterroso: vamos a regatearle a Rulfo su pertenencia a la gran literatura fantástica. Normalmente nosotros pensamos que la literatura fantástica tiene que ver con algo muy especial, un artilugio, un artificio. Puede ser la máquina del tiempo que permite que un personaje viaje de una época a otra, o puede ser un personaje que pierde un atributo, un personaje que pierde su sombra o que pierde su nariz, ¿no? O un robot de pronto que cobra inteligencia propia, ¿no? Pensamos que la literatura fantástica depende de estos artificios, y tradicionalmente la literatura fantástica, pensemos en la literatura victoriana, en los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, depende de una gran escenografía, ¿no? Favorece mucho a la literatura fantástica que haya un desván con telarañas, ¿no? Y que haya muebles antiguos y relojes de pared que den las 12 de la noche. Es decir, la escenografía ayuda mucho a eso, ¿no? Ana Akhmatova dijo que lo que más había acabado con la literatura de fantasmas era la electricidad, ¿no? Porque ya con tanta luz los fantasmas eran menos posibles, ¿no? Entonces hay una escenografía peculiar de la literatura fantástica. Rulfo logra de manera originalísima una literatura fantástica sin artificios, una literatura fantástica de la pobreza. Y dice Rulfo que los fantasmas de Rulfo son tan pobres que son fantasmas de verdad, o sea, no vienen de efectos especiales, vienen de la realidad mexicana, que es una realidad pobre. Y pregunta
Monterroso. ¿Significa eso que les neguemos también este último derecho, el de pertenecer al glorioso mundo de la literatura fantástica? No, se trata de una literatura en donde no hay artificios, donde todo está desolado, donde todo ocurre en descampado y sin embargo donde los fantasmas son posibles. No se requiere de escenografía alguna y eso es sorprendente. Entonces hay que entender que estamos ante un supremo inventor de realidades. Una de ellas es la de la gran literatura fantástica de fantasmas en el desierto. En el desierto, donde por definición todo ocurre de manera excepcional. El desierto es un territorio vacío, es un territorio donde no hay nadie. Pero si casualmente dos personas se encuentran en el desierto, eso ya es una excepción. Se están encontrando en un sitio donde en principio no podría haber nadie. Entonces ahí es donde hace Juan Rulfo que moren, que vivan sus fantasmas. Ahora bien, ¿de qué clase de fantasmas se trata? No es solamente una literatura caprichosa de artificios que nos haga pensar en cosas que pueden dar miedo. No, es mucho más profundo el cometido de Juan Rulfo. Los fantasmas de su novela son almas en penas, son ánimas que están tratando de llegar al más allá. En muchas historias de terror o de literatura fantástica, el fantasma es una figura de contraste, es lo que asusta a los personajes, ¿sí? El fantasma es lo que está detrás de la puerta, es lo que está en ese ático al que nadie ha entrado nunca, ¿no? En la casa encantada, en las caricaturas de Scooby-Doo, ¿no? Ahí hay un fantasma, un fantasma. No son los personajes de la serie, es un fantasma, es un recurso de contraste. De manera extraordinaria, Juan Rulfo hace que todos sus personajes sean fantasmas. Solo hay fantasmas. Incluso el que creía no serlo, Juan Preciado, acaba convirtiéndose también en un fantasma. Y eso es extraordinario, porque tenemos nosotros una novela donde solamente existen estas personas que están vagando. ¿Por qué están vagando? Bueno, porque se trata de almas en pena. Todas ellas han muerto en pecado y no han obtenido el perdón. ¿Cómo van a obtener el perdón? Cuando alguien rece suficientemente por ellas. Alguien tiene que salvar a estas almas en pena. Entonces, han muerto en la vida real, pero no han llegado al más allá. Han encontrado un angustiante más acá, que es el mundo de Comala. Están vagando en espera del perdón, de que alguien haga algo por ellas y las redima, las salve a través de los rezos. Obviamente es una concepción muy cristiana de la realidad, muy vinculada con la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo Rulfo es muy crítico de la Iglesia Católica. El padre Rentería, ya mencionado, que aparece en la trama, es un hombre al que la religión no le sirve de nada, tiene insomnio y él recita el santoral, los nombres de los santos, como quien está contando borregos a ver si se duerme, pero de todas maneras no se puede dormir. O sea, los santos ni siquiera le sirven para aburrirlo y dormirlo. Esa es la religión. Es un padre un tanto cínico que acaba yéndose a la guerra cristera. Entonces, la religión establecida no es un consuelo. Hay una gran religiosidad, los personajes creen profundamente y al mismo tiempo esta religiosidad es inútil. Están esperando el milagro de que alguien los redima en ese limbo. Nos plantea Rulfo un tema filosófico muy sugerente. Decía Montaigne que la filosofía es una preparación para la muerte. Quizá lo más difícil para cada uno de nosotros es aceptar la propia existencia como algo fugaz, pero al mismo tiempo la ausencia de la muerte también puede ser un calvario. Y esto es muy sorprendente en la novela de Pedro Páramo, porque estos personajes lo que quisieran sería morir de verdad, llegar al más allá. Están en un interregno, en una antesala
de la posteridad, y eso es terrible. Esto lo supo entender muy bien Franz Kafka, un escritor admirado por Rulfo, que tiene un cuento que se llama El cazador Gracchus. En este cuento nos plantea la historia de un depredador, un cazador profesional que se dedica a matar animales. Y de pronto este cazador es herido, cae en una zanja y está agonizando, y su agonía es interminable. Y él se da cuenta por primera vez que la muerte puede ser una bendición, que acabar con el suplicio de estar en esa situación intermedia sería una dicha. Claro, como ustedes saben, en Kafka solo hay situaciones intermedias, nunca se llega a la meta. Entonces el suplicio de este personaje es no morir, ¿no? En su relato El Inmortal, Borges hace algo parecido. Es un hombre que atraviesa un río que concede la vida eterna y está feliz, puede vivir para siempre y atesorar todos los momentos del mundo que serán para él momentos repetibles, porque va a vivir eternamente. Pero esto que parece en principio una bendición se convierte en una maldición, porque si todo es para siempre, si todo es eterno, ¿realmente todo vale la pena? ¿Podemos nosotros atesorar la dicha, el instante, si no va a perecer? ¿Podemos nosotros pensar, este crepúsculo es maravilloso porque dentro de pronto viene la oscuridad? Entonces la fugacidad de las cosas les da un valor extraordinario. Y este personaje, el Inmortal de Borges, descubre que no hay nada más valioso que la condición perecedera del ser humano, porque las cosas van a terminar, valen la pena para nosotros. Tenemos que atesorar el instante, porque el instante es pasajero. Esta es la gran sabiduría de la mortalidad. Entonces este personaje que ha atravesado el río de la inmortalidad pasa el resto de la historia buscando un segundo río que conceda la muerte como bendición. Y esto es lo que están esperando los personajes de Rulfo, pero no solamente están esperando una muerte física, en un sentido más profundo, están esperando una muerte que los redima moralmente, es decir, fallecer para llegar al más allá, para no ser almas en pena que repiten su destino. Y eso es lo que constituye el limbo profundo de la novela Pedro Páramo. Para que algo nuevo ocurriera en este mundo enclaustrado, los personajes tendrían que salir de ahí, pero no pueden hacerlo. Están presos en Comala, en el instante perenne del mito. Les decía yo, algunas escenas se cuentan dos veces, otras escenas están intercaladas. Algunos dicen que originalmente Juan Rulfo tenía la idea de hacer una historia lineal y después descubrió que la verdadera estructura de su novela era este tiempo circular donde las cosas volvían sobre sí mismas. Ahora bien, ¿qué nos dice esta novela en términos del sentido de la historia? Y pienso en la historia no como la trama de la novela, sino la historia con mayúsculas, la historia de los hombres, la historia colectiva. Lo que nos está planteando Juan Rulfo, esa es mi lectura, es una historia de aquellos que han sido expulsados del mundo de los hechos. Son tan pobres, están tan desposeídos, están en una situación de acabamiento tan fuerte que ni siquiera tienen derecho a que algo les suceda. No tienen propiedad, no tienen destino propio, no tienen historia. Para que algo les sucediera tendrían que estar en el mundo de los hechos, en el mundo de la historia. Yo creo que Rulfo crea con esta novela la gran parábola del despojo, el despojo de los hombres que no tienen historia y que son los olvidados, los que ni siquiera pueden tener sucesos, ¿no? Gente que puede no tener acta de nacimiento, gente que cruza la calle como si no existiera. Podemos preguntarnos nosotros en un sentido profundo y contemporáneo, ¿cuántos millones de mexicanos no pertenecen a esta condición de no tener un destino asequible, de estar expulsados de la historia? Ahí hay una parábola
que me parece extraordinaria. Entonces el narrador nos plantea la posibilidad de que esta gente esté fuera. Claro, ellos se sienten culpables, lo cual es algo tremendo. Muchas veces la víctima se criminaliza a sí misma. ¿Por qué no podemos salir de Comala?, dice un personaje. Y la respuesta es: están nuestros pecados de por medio. Tenemos la culpa, ¿no? Es decir, esta condición humilde que te impide incluso aceptar que has sido despojado. La culpa es tuya porque moriste en pecado. Una cuestión absolutamente religiosa. Les decía yo, los personajes creen en forma entrañable y conmovedora en la religión, pero esto no les sirve de nada. Entonces estamos pues ante esta gran parábola de la exclusión. No conozco un libro que exprese mejor la tensión ante la historia del país y la imposibilidad de incorporarse a ella, ¿no? Entonces, ¿quién escribe la historia? Mencionábamos nosotros en la sesión anterior que Mariano Azuela había escrito Los de Abajo, la historia de la gleba, la historia de la tropa, y de alguna manera Martín Luis Guzmán había escrito la historia de los de arriba, los generales conspiradores, los políticos que están definiendo el destino de la patria. Aquí nosotros tenemos otra categoría, son los expulsados, los radicalmente excluidos de la historia. En ese sentido, la lectura de Rulfo es aún más dramática. El título provisional de la novela, como muchos de ustedes seguramente sabrán, era Los Murmullos, que es inferior desde el punto de vista eufónico y telúrico a Pedro Páramo, ¿no? Pedro, palabra que viene de piedra, ¿no? Entonces, y Páramo, el desierto, entonces es casi un nombre redundante y absolutamente eufónico. Pero Los Murmullos, siendo un nombre, digámoslo así, como título un poco más desleído, nos da una clave muy importante de la técnica narrativa. Es justamente una novela de las voces sueltas. Eso en la página 74, cuando Juan Preciado fallece, dice: me mataron los murmullos. Y nos habla Juan Rulfo, por ejemplo, hay voces en la novela que no sabemos quién las dice. De pronto alguien dice: ay, vida, no me mereces, ¿no? Un refrán que vaga por el viento, ¿no? Una cancioncilla, son voces, rumores, palabras sueltas, ¿no? De pronto hay palabras, dice Rulfo, de manera sorprendente, casi vacías de ruido. O sea, son palabras que se parecen al silencio, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que el gran contrapunto de la prosa musical de Rulfo, para mí la prosa de Rulfo es uno de los grandes momentos de la poesía mexicana. Este contrapunto es el silencio, ¿no? Recordemos ese diálogo ejemplar de Lubina. Llegan los personajes a un pueblo fantasma y dicen: ¿qué es eso? ¿Qué es qué? Eso, el ruido ese, es el silencio. Nada más atronador que el silencio. Y en Pedro Páramo hay una frase que nos dice, dice ahí, en este pueblo dice: donde se han muerto hasta los perros, ya no hay ni quien le ladre al silencio, ¿no? Entonces, el silencio es omnipresente, es el que está ahí definiendo la narrativa. Probablemente ustedes han oído las grabaciones de Juan Rulfo. El habla de Juan Rulfo es especial y nunca nadie leyó los textos de Rulfo como el propio Rulfo, con una voz que nos remite al campo mexicano, una voz dolida y una voz hondamente natural y al mismo tiempo poética. En estos murmullos que integran la novela hay muchas frases coloquiales, ¿no? Desconchinflado, por ejemplo, frases que asociamos con el habla inmediata de los mexicanos, pero también hay frases que suenan a invenciones peculiares de los personajes o a regionalismos. Por ejemplo, el diminutivo de días, ¿no? Dice: faltan unos dillitas,
¿no? O, por ejemplo, frases muy poéticas que dice, por ejemplo, cuando alguien es joven, dice, tú que tienes los oídos muchachos, ¿no? Esa es una frase joven. Y esto contrasta con algunos arcaísmos. Por ejemplo, un personaje dice, si consintiera en mí, ¿no? Que es una cosa arcaica. O también de pronto otro personaje dice, no, pues allá en el cielo hablan muy raro, ¿no? Por ejemplo, yo oí que decían, esto prueba lo que te demuestra, ¿no? Ya ve que ahí en el cielo pues se habla muy raro, ¿no? Y luego volviendo al tema del silencio, dice, si yo escuchaba solamente el silencio, era porque aún no estaba acostumbrado al silencio. O sea, oír el silencio es oír solo eso porque todavía no te acostumbras, ¿no? Entonces, la novela de Juan Rulfo tiene que ver con este uso tan especial de la voz. Por eso mencionaba yo que no basta decir recuperó aires coloquiales del mundo de Jalisco. Desde luego que eso está presente en el vocabulario, eso está presente en ciertas palabras muy típicas de México. Si alguien dice tiliches, pues se asocia con el habla popular mexicana. Pero cómo convierte esto en un tejido poético es el gran secreto de Rulfo. A todos nosotros nos ha pasado que nos resulta sumamente extraño oír por primera vez nuestra voz grabada. Nos parece que no somos nosotros, nos sentimos ridículos. Es muy extraño oír la propia voz porque no es nuestra voz. Nosotros nunca nos oímos así, nunca. Y entonces Rulfo trabaja justamente la voz a partir como de esta extrañeza. O sea, los personajes no se oyen a sí mismos porque todos ellos son fantasmas, y el único que al principio se puede oír a sí mismo es Juan Preciado, y luego se va convirtiendo también él en un murmullo. Es decir, pasa por esta extrañeza, decir, qué voz tan rara tengo, y luego entiende que esa voz ya no le pertenece, es la voz póstuma, y en cierta forma toda voz grabada es una voz póstuma, está más allá de nosotros. Entonces esta caja de las voces tan inquietante es la de los murmullos y la de Juan Preciado, que pierde paulatinamente su voz, ¿no? Todo esto, decíamos, ocurre en un entorno en el que aparentemente no hay muchas cosas, es un entorno extraordinariamente pobre. La palabra Comala, lugar inventado por Rulfo, aunque hay una Comala en México, pero él crea un espacio propio, pues nos remite al comal. Por supuesto, es un lugar caliente. Dicen que en Comala, ¿no?, los que se mueren y se van al infierno regresan a Comala por su cobija. El infierno les parece muy frío, así de caliente es Comala. Es un lugar desértico, de sol abrasador, ¿no? Ahora, en este lugar de sol abrasador prácticamente no hay nada. Un personaje muestra su pobreza total, expresando como deseo que le den algo de algo. Fíjense ustedes qué manera de expresar la precariedad. Un personaje se conforma con algo de algo. Una mujer sueña que da a luz una cáscara, ¿no?, que es, digamos, la antifertilidad, ¿no?, dar a luz una cáscara. Otra mujer trata de amamantar a un bebé, pero no sale leche de sus senos. Dice, es como si fueran de juguete. O sea, todo es escaso. De pronto, en otro pasaje, dice, aquí, como ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían estas hojas? O sea, hay hojas, pero ya no hay árboles. Entonces, la naturaleza es un remanente pobre, es un remanente seco. En uno de sus mejores cuentos, Juan Rulfo plantea la gran paradoja de la reforma agraria mexicana, que como ustedes saben, la reforma agraria puede tener como origen remoto las consignas de tierra y libertad, y la tierra es de quien la trabaja, y un reparto equitativo de tierras fértiles, pero el uso político de la reforma agraria hizo que progresivamente se repartieran tierras que no eran cultivables. Y en este relato, que se llama Nos han dado la tierra, los personajes llegan a un sitio
en donde cuando finalmente se encuentran con su pequeña propiedad, se dan cuenta de que es un arenal incultivable. Entonces, buena parte de la historia de México es la historia de un campo vacío y seco, un campo que hoy en día solo sirve como expulsión de migrantes al otro lado, tema que prefigura Rulfo en su relato Paso del Norte. Entonces, en este mundo de sequía, no es casual que la gente valore en forma excepcional las plantas y las flores. Yo estoy convencido de que solo un ruso que ha padecido inviernos rigurosos podía haber compuesto la consagración de la primavera, ¿no? Solo alguien como Stravinsky, que sabe lo que es el frío que cala hasta los huesos, podía escribir la mayor celebración del regreso del sol y de las plantas. Del mismo modo, solo alguien como Rulfo, que conoce esta escasez donde alguien pide algo de algo, podía celebrar de tal manera la presencia esquiva pero definitiva de las plantas. Entonces, en esta historia de la precariedad, sin lugar a dudas, es muy importante el vocabulario, el alfabeto de las plantas. Fíjense ustedes la técnica de Rulfo para hacer una novela donde va a hablar de flores, con el rigor que lo caracteriza. Nunca va a hablar de claveles o margaritas. Todas sus plantas tienen nombres sumamente atractivos, fabulosos, casi míticos. En Rulfo encontramos plantas y flores como las saponarias, los capitanes, los arrayanes, las flores de Castilla, o más aún, una planta llamada paraíso. Los paraísos que tocan la piel siempre sensual y sensible de Susana San Juan. Entonces ahí crea él un universo sumamente especial, el universo de las plantas que casi ocurren como una forma de la rebeldía. En un lugar tan pobre, en un lugar tan árido, ¿cómo es posible que de pronto haya brotes? Y en forma estremecedora, Rulfo nos dice por qué existen las plantas, por qué existen las flores, por qué existe el agua, por las mujeres. La figura femenina se asocia en Pedro Páramo con esa fertilidad siempre amenazada, siempre esquiva, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en los recuerdos de la madre de Juan Preciado, los recuerdos que le da son recuerdos de una fertilidad extraordinaria y que contrastan abruptamente con el mundo que les estoy describiendo. Por ejemplo, dice la madre de Juan Preciado: llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada, ¿no? Entonces, esto existe, pero existe en la mente de las mujeres, no existe en el mundo real. Susana San Juan aparece siempre asociada con espacios húmedos, con espacios de lluvia posible. Entonces es el romance que tiene Pedro Páramo con Susana San Juan, tiene que ver con esta condición de que lo único que resiste como naturaleza en este mundo es la presencia de la mujer. ¿Y por qué resiste? Porque es lo más indómito, es lo único que no puede ser conquistado. El cacique, el patriarca puede apoderarse de todo, pero nunca de la mujer que ama. Entonces esta rebeldía se expresa también botánicamente a través de los brotes que no deberían estar ahí, pero están. Camina Susana San Juan y es acariciada por los paraísos, que son plantas. Así como Rulfo le da a las plantas y las flores nombres estratégicamente escogidos, así también se los da a sus personajes. Rulfo decía, a saber si era cierto o no, que escogía los nombres de sus personajes en las lápidas de los cementerios. Le gustaba ir por los panteones
pensando en nombres de pila y apellidos para crear sus personajes, ¿no? Gabriel García Márquez, de una manera un tanto más cómoda, decía que él tenía todos los diccionarios telefónicos del Caribe, ¿no? Y los abría al azar, ¿no? Y entonces cambiaba un personaje de Santo Domingo con uno de Puerto Rico, ¿no? Hacía cruzas de personajes y ahí escogía sus nombres. También los nombres de García Márquez eran altamente eufónicos. Entonces así tenemos nombres como, por supuesto, Pedro Páramo, o Damiana Cisneros, Toribio Aldrete, Fulgor Sedano, Eduviges Diada, ¿no? Nombres inolvidables todos ellos. En una novela tan pequeña como esta, quizás sería un error que hubiera tantos personajes con nombres propios. Y uno de los giros maestros de Juan Rulfo, que contribuye a la extrañeza de la trama, es que estamos en el desierto, donde nadie está vivo, y el desierto está sobrepoblado de fantasmas, con nombres inolvidables. Esto nos da una gran inquietud. Aquí no debería haber nadie y de pronto hay muchos. Todos son fantasmas y todos inolvidables, ¿no? Es algo único. Entonces este manejo también de la nomenclatura es extraordinaria. Y esto se refuerza en la dimensión fantástica que le da al paisaje. Los escritores trabajan con los 5 sentidos. Es muy importante, creo yo, que en una novela se estimulen los distintos sentidos, pero hay novelas como Pedro Páramo en donde básicamente se depende de 2 de ellos, el sentido de la vista y el oído, ¿no? Es una novela en donde nosotros vemos muchas cosas, pero todas ellas están tamizadas por filtros, ¿no? La hora de Comala es siempre una hora que podría ser la del amanecer o la del crepúsculo, una hora indecisa. Hay niebla, hay polvo, tolvaneras, hay humo, todo está tamizado, todo está filtrado. Del mismo modo hay oscuridad, hay sombras, y las voces son voces bajas, son murmullos, y muchas veces lo que escuchamos no es ni siquiera la voz, sino su resonancia, su eco. Y en una síntesis de los recursos visuales y auditivos, Rulfo nos habla del eco de las sombras, ¿no? Hasta las sombras tienen un eco. Entonces, este trabajo de lo visual y lo auditivo, a partir de la indefinición de la condición intermedia, también le da a la novela una verosimilitud muy especial. O sea, es un paisaje indeciso, filtrado, intermedio, inseguro, ¿no? Y qué decir del uso del lenguaje. Hemos mencionado la relación entre arcaísmos, coloquialismos, el uso de una oralidad musical, la parte lírica que tiene que ver con la fecundidad, con la fertilidad asociada a las voces o a la realidad de las mujeres, pero también con la escasez. Juan Rulfo hace música. Algunos de los mejores pasajes de esta novela son pasajes con una gran pobreza de vocabulario, en donde Rulfo repite insistentemente las mismas palabras. Cualquiera que haya estado en un taller de cuento, lo primero que se hace al analizar una redacción es buscar sinónimos, no repetir a no ser que sea deliberada o necesaria la repetición. Juan Rulfo es un maestro de esta repetición porque utiliza las palabras como guijarros pobres y hace que suenen a pesar de que parecen no traer mucha música por dentro. Es la música de las piedras. Entonces, así, por ejemplo, nos dice en un pasaje que es muy interesante estudiarlo porque es un pasaje que tiene que ver justamente con las palabras. Entonces, es la música de las palabras aplicada a una reflexión sobre las palabras. Dice así Juan Rulfo: oía de vez en cuando el sonido de las palabras y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces lo supe, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían, pero sin sonido, como las que se oyen durante los sueños. Revisemos el sistema de repeticiones. Oía de vez en cuando el sonido de las palabras. Sonido se va a repetir 3 veces en este párrafo.
y notaba la diferencia, porque las palabras que había oído hasta entonces lo supe, es decir, repite la misma frase, no tenían ningún sonido, no sonaban, se sentían pero sin sonido. Es decir, nos está hablando de palabras que no suenan y está haciendo que suenen, repitiéndolas con una pobreza poética. Es algo extraordinario. O sea, utilizar el lenguaje desde la escasez para producir una abundancia del sonido, ¿no? Es yo creo que uno de los mejores pasajes que podemos encontrar, no solamente en esta novela, sino en toda la literatura mexicana. Esta poética conmueve, nos cautiva por sus palabras, pero decíamos también por su silencio. Y la estructura, ustedes habrán leído la novela y encontrarán que está escrita en fragmentos. Hay una expresión que no sé si se sigue usando, que a mí me impresionó mucho cuando yo trabajaba en revistas literarias antes de la época digital. Llegábamos nosotros con los tipógrafos. Cuando nosotros le pedíamos a los tipógrafos en un texto que dejara un espacio vacío entre una parte del texto y otro, es decir, como una pausa, ¿no? Un campo en blanco, los tipógrafos nos decían, lo que ustedes quieren es un blanco activo. A mí me cautivó esta expresión de los tipógrafos que parece tomada del budismo zen. No hay nada y hay todo. El vacío está activo, está significando algo. Justamente hay que esperar, ¿verdad? Después de leer un fragmento, viene el blanco activo, pensamos y viene otro pasaje. Y nosotros tenemos que tender un puente de sentido entre los dos pasajes. Entonces, el gran maestro del blanco activo, por supuesto, es Rulfo. Es decir, nos presenta historias que están todas ellas fracturadas, están rotas, unas han ocurrido antes, otras después, otras se repiten, y entre cada uno de estos fragmentos hay un blanco activo. Juan José Arreola dijo, es como si nosotros fisgáramos la novela. No como si la leyéramos, sino como si abriéramos una puerta de refilón y nos asomáramos oblicuamente a una realidad y desde ahí la viéramos. Nos está procurando una rendija, Rulfo, ¿no? Y esta rendija viene después de cada blanco activo. Entonces, la estructura tiene que ver con esto, el uso del silencio y el uso de las pausas gráficas para unir los fragmentos a través de la lectura. Por supuesto que Rulfo deposita una enorme confianza en el lector, pide un lector inteligente, un lector que lo interprete, que lo defienda, que esté con él. Es realmente una novela en ese sentido muy arriesgada, por eso es un artificio profundamente moderno. O sea, él no quiso contar la historia de sus abuelos como fuera una historia familiar, lineal, no, quiere que nosotros lo ayudemos a reinventar esa historia. Y entonces así la construye. Ahora, el nombre del personaje, Pedro Páramo, en un pasaje de la novela, Juan Preciado, que va buscando a su padre, ahí nosotros nos enteramos que alguien dice, todos somos hijos de Pedro Páramo. Es no solamente el gran caudillo, el gran cacique del lugar, el hombre que controla las tierras, que las ha ido, y eso es parte de los fragmentos, tienen que ver con esto, cómo se ha ido apropiando Pedro Páramo de la propiedad territorial, cómo también se beneficia de la gente que le viene a pedir favores. Llegan los revolucionarios, ¿no? Y entonces los revolucionarios, él dice, ¿por qué luchan? No, pues luchamos por la revolución, y no parecen tener mayor idea. Y los que primero llegan como maderistas o villistas, después regresan como carrancistas. Volvemos a esto que veíamos en la lección anterior, ¿no? Este oportunismo que hace que la gente de manera rotativa se vaya uniendo a distintas facciones de una lucha, que son facciones contradictorias. Unos buscan matarse a otros, pero aparentemente unos tienen en ese momento una causa definida. Podríamos decir que la Revolución Mexicana es el acta de reconciliación póstuma
de bandos enemigos, ¿no? Luchaban para matarse unos a otros, disputaban, Zapata se opone a Madero, Villa y Zapata se oponen a Obregón, Carranza y Obregón y Calles luchan entre sí, en fin, todo esto. Después nosotros vemos que el discurso unificador es la Revolución Mexicana, una reconciliación póstuma de bandos enemigos. Estos bandos enemigos aparecen en la novela, llegan a pedirle favores a Pedro Páramo, se los concede y se aprovecha de ellos. Entonces tenemos a un cacique consumado que se ha apropiado de las tierras, que se ha beneficiado de la política, que es también el gran patriarca, ¿no? Es el gran patriarca que se aprovecha de las mujeres. Entonces en él tenemos la figura del padre tiránico de la familia mexicana, del cacique por antonomasia de la política, del caudillo histórico. Todo esto confluye en la figura de Pedro Páramo. La paradoja es que este tipo que se dedica a la paternidad torrencial está legando un mundo estéril, un mundo desierto, ¿no? Es decir, en lo que desemboca la novela es en un yermo, y el propio Pedro Páramo, cuando muere, se derrumba como un montón de piedras, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esta figura destinada a la procreación sin freno, que lo que está legando es un yermo, es un desierto, ¿no? Entonces, también ahí hay una contradicción fuerte en la novela. Y otra contradicción o tensión que anima la trama y que es una de las partes, yo creo que más interesantes de la novela, es la posible humanización de Pedro Páramo, porque por lo que yo les acabo de describir, podríamos pensar en una figura tipo Tirano Banderas, ¿no? El dictador de Valle Inclán. Una figura casi caricaturesca que encarna todos los males. Y sin embargo, este hombre, que sin duda es maligno, es vulnerable. Algo lo humaniza, que es el dolor que él sufre por la muerte de su hijo Miguel Páramo. Miguel Páramo es un junior, es alguien que se ha apropiado y aprovechado el poderío de su padre para vivir de una manera arbitraria, ¿no? Pero muere y al padre le duele. Esto lo humaniza. Pero el verdadero conflicto de Pedro Páramo y lo que le da una grandeza épica a la novela es que este hombre es derrotado emocional y psicológicamente por la persona que ama, por Susana San Juan. Y porque Susana San Juan es una mujer que de alguna manera enloquece, porque su refugio fuerte es la vida interior. Ella representa todo lo que no es Comala, todo lo que no es ese mundo de supercherías y de religiosidad. El mundo de Comala es un mundo donde la gente cree, por ejemplo, si llueve y una tumba se reblandece, se puede hablar mejor con ese muerto. Si el muerto que murió creía en San Pascual Bailón, el día de San Pascual Bailón puede resucitar. Si el muerto murió hace poco, tiene más posibilidades de hablar que si murió hace mucho. Si el ataúd se rompió antes de llegar a la tumba, el muerto tiene un alma en pena más activa. Es decir, hay todo un sistema de supercherías y de representaciones relacionadas todas ellas con la muerte. Y Susana San Juan solo se relaciona con la vida. Ella solo se relaciona con la sensualidad. Está, digámoslo así, atravesada y destruida por la sensualidad. Ama a un hombre, Florencio, que no es Pedro Páramo. Sueña con él, sueños de honda sensualidad. Y Pedro Páramo, que es dueño de todo, de lo único que no es dueño, es de la mente de Susana San Juan. Este hombre codicioso, propietario de todas las tierras, es vencido por la condición indómita de una mujer. Y ella es indómita, rebelde, porque nunca va a aceptar la realidad circundante. Vive en su propio mundo. Y sobre Pedro Páramo, nosotros oímos que se dice, si al menos hubiera sabido qué era aquello que la maltrataba por dentro. O sea, no logra ni siquiera saber cuál es el dolor profundo de
Susana San Juan. Y esto lo descoloca, esto lo derrota, ¿no? Entonces el mundo de la vida, el mundo de la fertilidad, de la fecundidad, de la humedad, de las plantas, es el mundo de la mujer, pero sobre todo el mundo de la mujer indómita que no puede ser conquistada. Susana San Juan. Y entonces nosotros vemos en dos párrafos casi sucesivos esta terrible pugna entre lo que siente Susana San Juan y lo que Pedro Páramo desea de ella, ¿no? Hay una tensión ahí absolutamente irresoluble, ¿no? Entonces me gustaría leer dos pasajes que son un tanto largos, pero vale la pena porque son de Rulfo. Y entonces primero nosotros veríamos, ¿no?, la sensualidad de Susana San Juan. Dice: esa noche volvieron a sucederse los sueños. ¿Por qué ese recordar intenso de tantas cosas? ¿Por qué no simplemente la muerte y no esa música tierna del pasado? Florencio ha muerto, señora. Qué largo era aquel nombre, qué alto, y su voz era dura, seca como la tierra más seca, y su figura era borrosa, o se hizo borrosa después, como si entre ella y él se interpusiera la lluvia. ¿Qué había dicho Florencio? ¿De cuál Florencio hablaba? ¿Del mío? ¿O por qué no lloré y me anegué entonces en lágrimas para enjuagar mi angustia? Señor, tú no existes. Te pedí tu protección para él, que me lo cuidaras. Eso te pedí, pero tú te ocupas nada más de las almas, y lo que yo quiero de él es su cuerpo, desnudo y caliente de amor, hirviendo de deseos, estrujado el temblor de mis senos y de mis brazos, mi cuerpo transparente suspendido del suyo, mi cuerpo liviano, sostenido y suelto a sus fuerzas. ¿Qué haré ahora con mis labios sin su boca para llenarlos? ¿Qué haré de mis adoloridos labios? Vean ustedes aquí cómo dice, lo que hace la religión es proteger las almas. Yo quiero un cuerpo, yo quiero salvar una vida y quiero esta vida sensual con la que yo estaba. Entonces, el discurso de Susana San Juan es el antidiscurso del pueblo entero de Comala, de la religiosidad delirante en la que están atrapados los personajes. Es el discurso opuesto al pecado. Los personajes de Comala se sienten en falta, necesitan que alguien rece por ellos para salvarlos, por eso están condenados. Y Susana San Juan se sabe inocente, lo que quiere es un cuerpo, lo que quiere es la vida. Y ahí hay una contrafigura muy importante para Pedro Páramo. Y él humildemente se siente derrotado y se rinde ante Susana San Juan. Y entonces de Pedro Páramo oímos lo siguiente: si al menos fuera dolor lo que sintiera ella, y no esos sueños sin sosiego, esos interminables y agotadores sueños, él podría buscarle algún consuelo. Así pensaba Pedro Páramo, fija la vista en Susana San Juan, siguiendo cada uno de sus movimientos. ¿Qué sucedería si ella también se apagara, cuando se apagara la llama de aquella débil luz con que él la veía? O sea, él la observa, quiere entenderla, quiere saber qué pasa, quiere hacer algo, no puede entrar a la interioridad de ella, entre otras cosas porque él carece de interioridad, él carece de ese acceso a sí mismo. Entonces ahí nosotros tenemos esta tensión profunda en la novela. La novela desemboca en la muerte de Pedro Páramo, que pues es la muerte del cacique y del lugar entero. Es muy interesante la escena final de la muerte porque se narra en dos tiempos, y la escena penúltima, la escena inmediatamente anterior, en donde aparece otra vez el arriero Abundio Martínez, ¿no? Ahí nosotros vemos que Abundio Martínez quiere acallar a Damiana Cisneros, ¿no? Y tratando de acallar esos gritos de que vienen a matar a Pedro Páramo, viene Abundio Martínez, él la acalla, sus manos están ensangrentadas
llegan y lo detienen y se lo llevan, ¿no? Esta escena, desde un punto de vista lineal cronológico, seguramente es posterior a la que ocurre antes, que es la de la escena de la muerte de Pedro Páramo. No sabemos de cierto, estas son las confusiones temporales, pero poco importa, porque lo significativo es que la última escena de la novela es cuando se desmorona Pedro Páramo. Quizá la escena inmediatamente anterior son las consecuencias de este desmoronamiento, pero lo significativo es que al desmoronarse él, termina el pueblo y termina la novela. Ahora bien, decíamos nosotros, y con esto me gustaría terminar, que los muertos de Pedro Páramo son ánimas en pena que están circulando sin principio ni fin en un presente siempre actual y que no pueden huir de ahí. Son, decía yo, los despojados de la historia. Y esto es cierto, es una gran metáfora sobre quienes han sido excluidos del acontecer. Ahora bien, ¿cuál es el papel del lector? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y esto es muy importante, porque pocas novelas han conferido tanta importancia a sus lectores como esta. Es una novela, como decía yo, donde los lectores tienen que establecer puentes de sentido. Entonces, ¿qué nos dice Rulfo? ¿Desde dónde leemos nosotros? ¿Desde dónde fisgamos? ¿Por qué rendija nos asomamos? Nosotros, los que leemos, estamos en el mundo de la historia, estamos en el mundo de los hechos. Nosotros estamos en el mundo del acontecer, del decurso de las cosas, y observamos a los expulsados. La gran pregunta es, ¿qué hacemos por ellos? Con su humilde religiosidad nos piden que recemos, nos piden que los rescatemos, que ayudemos a redimirlos. Más allá de que esto pudiera ser posible, la gran responsabilidad ética que confiere Rulfo a sus lectores es: ¿qué hacen ustedes por los otros? ¿Han leído esta historia? ¿Acaso harán lo suficiente para que esto no se repita? Yo creo que ahí tenemos nosotros un alto desafío ético, y en donde Juan Rulfo nos convierte también en sus personajes. Si no respondemos a este desafío, si no hacemos algo, es que también nosotros pertenecemos a la legión de los fantasmas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, de acuerdo a como usamos aquí en el Colegio Nacional, estilamos, hay un espacio para preguntas, tenemos algunos minutos por si alguien tiene alguna curiosidad, algún comentario, alguna sugerencia, pues me daría mucho gusto que prosiguiéramos a través del diálogo. Hay, como siempre, un micrófono para que todo el mundo pueda escuchar, porque la sala es bastante amplia, entonces les van a ir pasando los micrófonos. Quien tenga el micrófono, les pido nada más que nos digan su nombre y con todo gusto continuamos esta conferencia a través de un diálogo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ángel Gutiérrez. Mencionaste a Kenzaburo Oe y creo que también te preguntó por Carlos Monsiváis en aquel entonces. ¿Nos podrías decir un poco de la relación de Carlos Monsiváis con Juan Rulfo? Sí, oye, qué buena memoria tienes. Efectivamente, Kenzaburo Oe, cuando nos conocimos, yo escribí un texto al respecto, a mí me sorprendió la buena memoria que tenía de México, y él me dijo algo que me sorprendió, porque dice: oye, conocí en tu país a un joven escritor
que es un novelista, y yo no sé si ha escrito novelas, estaba escribiendo una novela sobre la fiebre del oro en la frontera entre México y los Estados Unidos, una novela de vaqueros y gambusinos y todo, y ese joven novelista se llamaba Carlos Monsiváis. Entonces yo le dije, oye, pues yo no sabía ni que era novelista, sí sabía que había sido joven, aunque él mismo dijo, alguna vez le dijeron, ¿cómo fue su infancia? Y dijo, no, pues yo me la pasaba leyendo y me la pasaba estudiando y yendo al cine y todo. Y le dijeron, oiga, no se está usted adornando. Y dijo, bueno, si no tuve infancia, por lo menos déjenme tener currículum, ¿no? Y entonces Monsiváis era culto desde el principio, pero alguna vez fue joven, y tuve la oportunidad de hablar con él y le dije, ¿realmente era cierto que estabas escribiendo esta novela? Me dijo, sí, lo que pasa es que nunca la escribí, pero había impresionado mucho a Kenzaburo Oe por su talento literario y su inteligencia. Y de algún modo esta búsqueda del oro, yo escribí en un texto sobre Monsiváis, pues no la hizo en la novela, buscó oro y creo que lo encontró a través de sus crónicas y de otros textos. La relación con Rulfo también fue muy rica. Él ha escrito algunos de los mejores ensayos sobre Rulfo, y uno de los temas que más le impresionaron a Monsiváis fue la religiosidad. Monsiváis es un escritor muy curioso en la historia mexicana porque él estuvo muy cerca de la iglesia protestante. Él escribió en su autobiografía cómo él fue expulsado del barrio de la Merced con un grupo de familias protestantes y se instaló en el barrio de Portales, donde estaba la iglesia protestante. Y la Biblia fue una de sus grandes lecturas, y su único libro de cuentos fue Nuevo Catecismo para Indios Remisos, que es una historia de fábulas religiosas, ¿no? Entonces a él le interesaba mucho la religiosidad y estudió la religiosidad en Rulfo, y lo que quizá más le sorprendía a Carlos Monsiváis es la concepción rulfiana del más allá, ¿no? Es decir, que es un más allá que no se entiende como una posteridad, sino se entiende casi como una condena, y dice es un más acá para siempre, ¿no? Entonces ahí hay un elemento, yo creo que muy interesante, que nos descubre Monsiváis de la religiosidad rulfiana. Entonces yo creo que leer sus ensayos sobre Rulfo, desde luego que es una clave para entenderlo mejor. Sí, creo que ahí tienen el micro, sí. Ah, sí, gracias. Juan. Sí, hola. Muchas gracias, felicitaciones por la gran conferencia. Gracias. Soy Enrique Vázquez, narrador oral, promotor de lectura y taxista aquí en la noble e insigne Ciudad de México. Un comentario muy rápido: asistí hace 2 semanas a una conferencia de Felipe Garrido y comentaba que lo que le entregaba a Rulfo iba casi pues impecable, tenía que hacer muy poco trabajo de edición. Entonces eso nos sorprendió ahí en esa conferencia, un detalle muy interesante ahí con Felipe Garrido. Una reflexión en el tiempo y a ver qué opinas. Si en unos 100 años o 200 años, viendo lo que ha pasado con Cervantes, Rulfo sería en sus 300 páginas el Cervantes de nosotros, de este lado. Y rápidamente, ojalá y te prepares como una serie de conferencias, pero de novelas contemporáneas, sería algo fabuloso. Muchas gracias. Bueno, nadie sabe cómo será el porvenir, ¿no? Por el momento lo que nosotros podemos decir es que Rulfo mantiene una extraordinaria vigencia, y yo lo he visto, por ejemplo, discutiendo con alumnos muy jóvenes, ¿no? Que ellos viven ahora en una realidad virtual. Y nosotros vemos de pronto que en una cuenta de Facebook alguien tiene amigos imaginarios que muchas veces parecen como almas en pena. Entonces, el mundo de Comala, ¿no?, de alguna manera es el mundo de Facebook, ¿no? Es decir, la virtualidad de Rulfo, ¿no?, tiene hoy en día resonancias que no tenía en su origen, y seguirá adquiriendo otras, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, y estas reflexiones sobre la dimensión de la historia, sobre los expulsados, sobre personas que no tienen derecho al acontecer, eso me parece muy interesante en Rulfo, y creo que es un tema actual. Desde luego, yo creo que la obra de Rulfo
solamente seguirá agrandándose y pasará como ha pasado, muy bien lo señalabas tú, con Cervantes. En este ciclo nos vamos acercando un poco a la literatura contemporánea. La novela más reciente es de Sergio Pitol, publicada no hace tanto tiempo, unos 15 años, pero sí, efectivamente, aquí en el Colegio Nacional, pues di un ciclo sobre los orígenes de la novela, los primeros fundadores, uno de ellos Cervantes, por supuesto. Luego, el año pasado, sobre Amado Nervo como forjador del romanticismo y de la sensibilidad mexicana. Ahora estas 4 novelas y así cada año, pero tomo muy en cuenta desde luego la sugerencia de acercarnos al presente. ¿Sí? ¿Quién tiene el micrófono? Gracias. Arturo Noriega. ¿Qué tal? Todos estamos de acuerdo que es una extraordinaria novela, ¿no? Pero ha habido aquí en el mundo literario algunos que han dicho Alicho Macero intervino en la novela. Otros han dicho que Arriola intervino en la novela. O sea, hay una serie de, vamos a ponerle así, conspiradores que también quieren ser dueños de una gran novela como la de Juan Rulfo, ¿no? ¿Qué decir y se ha escrito por ahí algunas cosas, ¿no? Sí, se ha escrito algunas cosas, yo también he escrito y hay gente que te contesta, porque hay gente que piensa que Juan Rulfo, si tuvo alguna ayuda alguna vez o si tuvo alguna influencia de otro escritor, entonces ya no es un genio. Yo creo que esto es una tontería. O sea, realmente un escritor de la eminencia de Juan Rulfo es alguien que podía recibir perfectamente un consejo de alguien, pero esto no lo hace deudor absoluto, ¿no? De algo. Entonces, el propio Juan José Arreola, yo lo escuché contar una anécdota que me pareció muy simpática. Yo conocí a Juan José Arreola cuando él vivía en la calle de Río Nilo. Él vivió en varias calles de esa colonia, que todas tienen nombres de ríos, y se cambiaba de calle, o sea, a otro río, y decía, me cambio de calle, pero no de Mesopotamia, porque ustedes saben que Mesopotamia quiere decir lugar entre ríos. Pues bien, en la casa de Río Nilo tenía como único mueble una mesa de ping-pong que él mismo había construido porque era un gran artesano, y la había barnizado con una laca china que garantizaba un bote de 17 centímetros, que era lo que la Asociación Internacional de Tenis de Mesa recomendaba como el bote ideal. Entonces era la mejor mesa que había en México. Y contó en alguna ocasión, yo lo escuché a Juan José Arreola contar, que discutió la estructura de Pedro Páramo con Juan Rulfo, que trataron de hacer una estructura lineal, y que al poner los distintos fragmentos sobre la mesa de ping-pong se dieron cuenta que esos fragmentos sueltos y yuxtapuestos ya eran la estructura. No sé si esto sea cierto o no. Yo creo que si Arreola lo ayudó en ese momento, esto no le quita nada de mérito a Juan Rulfo. Y nadie se debe ofender de que así sea, porque la obra es de él. Hay obras maestras como La Tierra Baldía de T.S. Eliot, que se benefició de las críticas de Ezra Pound, y Ezra Pound nunca escribió un poema tan bueno, pero le hizo buenas críticas. Entonces, así efectivamente, otro de los juegos con Rulfo muy importantes, hay muchos, ¿no? Uno de ellos es ¿por qué guardó silencio? Entonces hay muchas hipótesis al respecto y él mismo contribuyó a eso. Luego hay otro que es también cuáles fueron sus influencias para escribir esta historia de fantasmas, porque no es la única historia de personajes en donde todos están muertos, ¿no? Entonces, yo mismo hice un estudio paralelo entre El Barón Bage, de un escritor austriaco, Alexander Lernet Holenia, y Pedro Páramo, donde un soldado del Imperio Austrohúngaro atraviesa un río, sufre una herida, se recupera de la herida, sigue caminando, y de pronto todo le empieza a parecer raro, y se da cuenta que todos allá están muertos. Ha llegado a la otra orilla donde todos han muerto, y dice, si yo estoy aquí, es que también yo morí, ¿no? Se parece mucho en algunas cosas a Pedro Páramo. Podría haberlo leído Rulfo porque era un gran lector, y porque esta novela, El Barón Bage, se publicó en los Cuadernos de la Quimera que editaba Jorge Luis Borges. Entonces sería verosímil, pero tampoco esto le quita nada a Rulfo. Entonces estos juegos de comparaciones son interesantes. Y bueno, Alicho Macero también escribió una reseña no muy favorable de Rulfo, ¿no?
que quizás estaba demasiado cerca de él, ¿no? Y nadie es un clásico para sus contemporáneos, ¿no? Entonces, tus amigos no te toman tan en serio. Y si un amigo tuyo hace una reseña de tu novela, pues no va a decir que eres un clásico, ¿no? Va a decir que ahí la llevas, ¿no? Como un gran favor, ¿no? Entonces, también eso sucedió quizá con Alí, que apreciaba mucho a Rulfo, pero en aquella nota pues quizá no le hizo la justicia que después le hicieron otros, ya con más distancia. Cristina Renaud, soy Cristina Renaud. Hola. Quisiera saber cómo fue su relación con Juan Rulfo. Bueno, yo tuve una relación distante porque él era un hombre muy tímido y a mí él me imponía muchísimo, era el mayor narrador mexicano y él era muy generoso con los jóvenes autores. En una ocasión en el suplemento de Carlos Monsiváis se publicó un texto que se llamaba Una visión rulfiana de la literatura. A él no le gustaba mucho escribir ensayos, pero daba entrevistas. Casi todas las entrevistas empezaban diciendo, a pesar de que el maestro Rulfo no da entrevistas, ha concedido excepcionalmente esta entrevista. Entonces, esas entrevistas excepcionales eran bastante frecuentes. Y en una de ellas, que llevaba por título Una visión rulfiana de la literatura, hablaba de los jóvenes autores y mencionó unos cuentos míos que a mí me pareció de una generosidad extrema, porque yo no había publicado ningún libro, o sea, eran cuentos que habían aparecido en revistas, entonces que él se fijara en ellos me pareció extraordinario. No me atreví a acercarme, le mandé una carta y luego lo vi en una lectura que él compartió con Günter Grass, que fue una lectura muy curiosa porque Günter Grass leyó los cuentos de Rulfo en alemán y Rulfo leyó sus cuentos en español y a Rulfo se le olvidaron sus lentes y dio la casualidad de que tenían la misma graduación Grass y Rulfo y entonces Rulfo se puso los lentes de Grass y dijo, al fin voy a poder leer con los ojos de Günter Grass. Fue un momento extraordinario, ¿no? Y entonces yo me le acerqué y le dije qué bonita historia, no sé qué y tal cosa. Me dijo, no, estos alemanes son muy canijos. Él decía esas frases, estos alemanes son muy canijos y pues bueno, yo le agradecí todo así con gran nerviosismo y eso fue lo que pasó. Luego participé en el homenaje que se le hizo aquí, pero nunca tuve más oportunidad de tratarlo, ¿no? Y quizá la admiración me blindaba. Yo sabía que él iba mucho al café que estaba ahí en Avenida Insurgentes, era el Ágora, me parece, y ahí recibía gente que se le acercaba, pero yo nunca tuve el valor de acercármele de esa manera. Sí, pues sí, ante Rulfo yo creo que yo era más tímido. Juan. Sí, adelante. Escuchando tu conclusión, me vino a la cabeza un texto de Jacques Derrida en el que habla de otro fantasma célebre de la literatura, que es el fantasma del rey Hamlet. Y él ahí dice que todo fantasma siempre se aparece en el presente y presenta una inyección a los vivos, ¿no? No es solo la repetición. Y esa inyección es como te apela a la acción, que es, digamos, muy relacionado con lo que tú hablabas. ¿Cuál dirías tú que sería como la inyección de los fantasmas de Pedro Páramo? Y, digamos, al aparecer esa inyección, ¿cómo aprender a vivir con esos fantasmas? Sí. Bueno, a ver, mencionabas tú el tema de Hamlet. A mí me parece muy interesante que cuando Hamlet está tratando de definir al hombre, la última definición que intenta es polvo quintaesencial. O sea, a fin de cuentas, el ser humano no es otra cosa más que polvo evanescente. Por eso, Borges, cuando recoge el mundo entero en su Aleph y hace una enumeración de todo el mundo, o sea, cómo resumir el mundo. Entonces resume las cosas que pueden dar la riqueza, la variedad, lo heterogéneo del mundo, y una de las cosas que dice es el polvo que fue Shakespeare. O sea, todo el torrente verbal de Shakespeare no es más que polvo, en eso se ha convertido, y tiene que ver con esa definición que el propio Shakespeare hacía del hombre a través de Hamlet, que es polvo quintesencial. Entonces, esto tiene que ver
mucho con la estética de Rulfo, que es una estética del polvo, es una estética de la precariedad. Y en esta estética del polvo, decía yo, los personajes son fantasmas. Pero a diferencia de lo que menciona Derrida, el fantasma no es alguien que viene de otra zona a reclamar sus derechos. Por ejemplo, en Shakespeare, el fantasma del padre de Hamlet, que llega a comunicarle que él ha sido asesinado, que le echaron un veneno en la oreja y que su padrastro es un usurpador de la corona, ¿no? Entonces, el hombre que lo mató, ¿no?, ahora calienta su lecho. Entonces, el fantasma viene a comunicar una noticia desde el más allá y a provocar una acción. Esto hace que Hamlet, héroe de la duda, se vaya transformando en un héroe de la acción, que bueno, que casi todo lo que hace es un desastre, ¿no? Pero bueno, él se convierte en un instrumento del destino. Pero entonces ahí el fantasma viene de fuera. Lo que yo decía que es muy interesante en Rulfo es que nos lleva a una realidad donde todos son fantasmas. O sea, lo que es raro ahí es que alguien esté fuera de eso, y Juan Preciado, que cree no ser fantasma y empieza la novela como alguien que llega a Comala, acaba también convertido en fantasma. Entonces, el gran desafío que nos plantea a nosotros es, nosotros, esta legión de fantasmas, estamos así porque no tenemos historia. Ustedes creen que no son fantasmas, y esa es una de las grandes cosas de la literatura, que nos convierte en sus personajes, y nosotros de pronto nos convertimos en personajes de Rulfo, y si nosotros no hacemos algo para cambiar las cosas, es que somos fantasmas. Entonces, yo creo que ahí es ese mundo en donde todos son fantasmas, implica esto una responsabilidad diferente por parte del lector, porque el lector se postula lógicamente como alguien que está fuera, pertenece a la historia, sale del Colegio Nacional y va a otro sitio, no se queda fijo aquí repitiendo todo. Sería terrible que esta conferencia durara para siempre, ¿no? Pobres de ustedes, ¿no? Un suplicio total, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde me parece que nos lanza un desafío ético muy importante, que es pasar del mundo de la literatura al mundo de la historia. Y es cuando justamente tú entiendes, leer debe servir de algo más allá de leer. Leer debe servir de algo para insertarnos en la historia, ¿no? Y yo creo que es un gran desafío que nos lanza. No sé si hay, sí, con todo gusto. Raimundo Navarrete. Pues de nueva cuenta una felicitación. Gracias. Por tu exposición, que no puede ser más magistral. Sin duda, Rulfo es la gran gloria de la literatura. ¿Y quién mejor que tú, que haces no solo una exposición, sino una verdadera reminiscencia de nuestro querido Rulfo? Pienso que así como Cervantes murió hace 400 años, pero el Quijote sigue cabalgando en la Mancha, en algunos 300 años nuestro querido Juan Rulfo seguirá vigente, y seguramente será ciudadano del mundo, porque, como Sócrates decía de la dicha, es habitadora del universo. Y por tal motivo, Pedro Páramo pues seguramente seguirá conquistando y procreando en el universo. Mi pregunta ahora es, ¿cuál es la relación entre Juan Rulfo y Pedro Páramo? Bueno, yo creo que es una relación, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por sus muy generosas y estimulantes palabras. Es una relación con el personaje, y es la construcción de una figura paterna muy dramática, ¿no? El propio Rulfo creció sin padre, entonces el padre es una ausencia en su vida, pero la construcción de Pedro Páramo no es, por supuesto, la del padre que a él le hubiera gustado tener o la del padre que a él le hubiera gustado ser, ¿no? Sino que es la construcción de un padre arquetípico. Yo creo que él logra con esto una figura emblemática del cacique y del patriarca. El cacique lo podemos interpretar en su condición social, el patriarca en su condición privada, familiar, doméstica. Entonces yo creo que ahí nos da esta doble figura. Yo creo que es la relación de el creador
con su producto, ¿no? A veces se confunde al creador con su producto, ¿no? Le llamamos Frankenstein a la criatura que hizo el doctor Frankenstein, ¿no? Pero en realidad es un producto de un científico. En este caso, yo creo que es el personaje arquetípico que él creó, y quizá también desde luego inspirado en esta figura ausente, porque la primera línea de la novela seguramente tocaba muy hondo a alguien que no estuvo cerca de su padre, que creció sin él, ¿no? Entonces la búsqueda del padre, pero ya la construcción del personaje creo que tiene que ver con cosas ajenas a la biografía de Rulfo y más propias de la biografía del país. Sí. Muchas gracias. Gracias. Soy Pedro Elías. Otra vez, de nuevo, mis más sinceras felicitaciones, porque ya dobleteó con excelente charla y no dudo que acumule las 4 felicitaciones, señor Villoro. Después de gozar las 2 obras de Juan Rulfo, pequeñas en paginación, en tamaño, pero grandes en su contenido, en su talento, en su imaginación, vemos que o sentimos como que nos quedó a deber algo, porque después de gozar tanto ese par de obras, decimos, ¿por qué no escribió más? Considerando que fueron más de 30 años sin escribir, desde que escribió pues, su novela y su cuento a mediados de los 50 hasta los 80 y tantos que falleció, ya no escribió, y los que disfrutamos tanto de su obra nos sentimos como defraudados. ¿Por qué no hizo más, no? Si tenía talento para haber hecho esas 2 obras, pues se considera que podía haber seguido teniéndolo, pero quisiera saber cuál es su apreciación al respecto. ¿Por qué cree usted que ya no siguió escribiendo, que ya no escribió? Muchas gracias. Bueno, eso yo creo que es un gran enigma. Yo creo que el propio Rulfo se lo preguntó mucho, y él probablemente sufrió también de esta circunstancia. Él varias veces dijo, es que yo ya vivo en un mundo urbano y el mundo urbano no me dice nada. En algún momento dijo, como si fuera un jefe indio cherokee, dijo, estoy esperando que acaben de pasar los búfalos, y se refería quizá a la nueva generación de escritores, los escritores de la onda, ¿no? En aquel momento, y como para encontrar un tiempo para escribir, corrían historias, él mismo las propagó, de que sí tenía una novela, pero la había dejado en una terminal de autobuses o de trenes, otra que había un viejillo que le contaba todas las historias y ese hombre se había muerto y entonces ya no tenía que contar. En fin, leyendas que agrandaron la obra de Rulfo. Ahora, yo me pregunto si realmente nosotros, si él tuviera 40 libros, si apreciaríamos tanto estos 2. Es decir, eso es una paradoja del destino humano. Hay una crónica muy hermosa de José Emilio Pacheco sobre el poeta Ramón López Velarde. Como ustedes saben, él murió a los 33 años. Y se pregunta Pacheco, bueno, murió convertido en un mito. López Velarde publicó 2 libros en vida, dejó 3 libros inéditos, su obra es muy pequeña, como la de Rulfo. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera tenido una vida larga? ¿En qué se habría convertido? Y conjetura cosas Pacheco como lo siguiente: él fue maestro en la Escuela Nacional Preparatoria de un jovencísimo Miguel Alemán, que luego sería presidente. Pues a lo mejor se hubiera convertido en secretario de Educación, hubiera sido político porque tenía enchufes. ¿Quién sabe que después de La Suave Patria, ese poema tan entrañable de nuestra vida en común, que no tiene que ver nada con la vida de los próceres, sino que es una evocación juguetona de la patria, donde el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería y el cielo es atravesado por el relámpago verde de los loros y hay alacenas con compotas y sentimos la picadura de la ajonjolí? O sea, esta patria tan íntima, tan entrañable, a lo mejor se hubiera vuelto un poeta cívico. No lo sabemos, si se hubiera echado a perder. Murió a los 33 años con una obra pequeña pero inagotable. Rulfo vivió más, pero su silencio fue como su caja de resonancia. Son misterios de la creatividad. Quizá ahí condensó todo lo que podía decir. Hay escritores a los que se les critica por escribir demasiado, ¿no? A otros incluso por publicar demasiado después de muertos, porque
dejan muchas obras y la viuda las empieza a publicar desaforadamente. Entonces, yo creo que lo más sano con Rulfo es decir, desde luego su silencio es un enigma, pero el enigma superior es su talento. O sea, es un misterio que no haya seguido escribiendo, pero qué misterio que haya escrito estas dos obras, ¿no? Sí. Sí, pues si alguien tiene un par de preguntas más, con todo gusto, sí. Hola, buenas noches. Hola. Soy Ofelia, estudiante de Letras Hispánicas de la UAM Iztapalapa. Ah, mi alma mater. Compartimos. Bueno, mi pregunta es si podría explicar un poco más su concepción del tiempo circular en la obra, porque yo siento que es un poco fragmentario el tiempo. Sí. Entonces. Sí, el tiempo en Rulfo es curioso porque los sucesos se repiten, hay un principio y un fin en donde aparece un mismo personaje que es Abundio Martínez, ¿no? Pero esto no quiere decir que no sucedan cosas. Yo creo que lo que nosotros podríamos entender del tiempo circular es como si fuera un carrusel en donde están ocurriendo escenas y nosotros de pronto vemos una parte del carrusel, una vuelta del carrusel donde vemos una historia, luego sigue dando vueltas el carrusel y vemos otra parte y a lo mejor esa segunda historia que vemos ocurrió no después, sino antes de la primera que vimos. Entonces es como un carrusel de historias que están circulando, pero que están cambiando. Y por eso nosotros vemos dos veces lo mismo. Y esto lo podemos asociar con el tiempo sin principio ni fin del mito, en el sentido de que la historia inventa un tiempo lineal, o sea, inventa un decurso donde, digamos, la Edad Media es anterior al Renacimiento y la Ilustración es posterior, o sea, hay sucesos que se van siguiendo en una secuencia. Entonces aquí, digamos, tal y como nos cuenta las cosas Rulfo, no hay una sensación de secuencia que acumule los sucesos, porque lo más importante del criterio de secuencia cuando uno cuenta una historia es la consecuencia. O sea, una cosa pasa porque pasó otra. Entonces, nosotros en una historia lineal que tiene sentido, por ejemplo, nosotros decimos, el rey murió porque murió la reina. O sea, el rey murió porque tenía tanta tristeza de la pérdida de la reina y entonces hay un sentido de la consecuencia. Entonces, así es como se arman las historias. En el caso de Pedro Páramo no existe este sentido de la consecuencia, es decir, las cosas que inciden ahí, el cacique siempre el cacique, las cosas, digamos, los personajes son los mismos personajes y no hay algo que vaya a cambiar porque algo sucede antes o porque algo sucede después, sino que todo de alguna manera ya transcurrió en ese presente actual y se está presentando ante nosotros, sí en forma fragmentaria, sí con escenas, pero están de alguna manera, nos da esa impresión pues de que vuelven sobre sí mismas. Hay muchas referencias al tiempo cercado de Comala. El mismo nombre es Comal, tiene que ver con el calor, pero también con algo circular, ¿no? Y con este retorno incesante de las cosas, porque los personajes, lo dicen varias veces, no pueden salir de ahí, ¿no? Están atrapados. Entonces, yo creo que ahí se puede elaborar mucho sobre la peculiaridad de este tiempo circular y cómo dentro de este tiempo circular lo fragmentario hace que sucedan cosas y se repitan cosas y se traslapen cosas, pero donde todo de alguna manera vuelve. Por eso esta idea del carrusel cambiante a mí me parece bastante práctica para ilustrar, ¿no? lo que yo creo que es el uso del tiempo en Rulfo. Sí, buenas noches, Juan. Hola, ¿qué tal? Me gustaría saber tu opinión acerca, por ejemplo, de la inmensa, fabulosa fotografía de Rulfo. Bellas Artes, como sabemos, le hizo una gran exposición a principios del siglo XXI. Y acerca de esta fotografía que inclusive pues en un momento dado parecía que retrata a Pedro Páramo, ¿no? Una fotografía con un ojo turbio, con un ojo herrumbroso, con un ojo árido, ¿no? Y que pues ahí estarían las imágenes, ¿no? Del propio Rulfo en su ojo visor para con la novela. Decía, por ejemplo, cuando trabajaron juntos para el INE, una ciudad indigenista a finales de los 50, Walter Reuter, ¿no? Cuando fueron a Oaxaca. Era increíble que, bueno, yo era el fotógrafo profesional que iba pues encargado pues para hacer los testimonios de Oaxaca, de la gente indígena, y Rulfo iba a colocar los textos, pero cuando de repente jugaba con la cámara y tomaba fotografías y de repente me las enseñaba,
En alguna ocasión le comenté, mejor escribe tú también los textos y haz la fotografía, son mejores que las mías, ¿no? Imaginemos el gran Walter Reuter diciendo esto, ¿no? Y sobre todo tu opinión acerca de este grandioso guión, ¿no? Que inclusive Jorge Ayala Blanco ha dicho, es posiblemente la película experimental más grande de toda la historia del cine, La Fórmula Secreta o Coca-Cola en la Sangre de Rubén Gámez. Sí, en Coca-Cola en la Sangre, muchas gracias. En Coca-Cola en la Sangre él escribe un fragmento que lee con su propia voz. Son unos personajes que están como moviéndose, reptando en un mundo agreste, y también habla del abandono de la gente desposeída, y es un texto muy, muy poético que escribió para Rubén Gámez. Entonces, sí, hay también el guión del Gallo de Oro, es extraordinario, que influyó mucho en García Márquez, quien quiso ser guionista de cine, y una obra como, por ejemplo, El Coronel no tiene quien le escriba, pues está muy, muy cerca de Rulfo. El propio García Márquez contó que estaba tratando de escribir y un día llegó a su casa Álvaro Mutis y le dio Pedro Páramo y le dijo, tenga para que aprenda, ¿no? Y entonces él leyó en una noche Pedro Páramo y le habló a Mutis y le dijo, es el mejor escritor que he leído. Hay una frase que se cita mucho de Pedro Páramo que prefigura un poco la construcción gramatical del inicio de 100 años de soledad, de muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota. Es una construcción muy rara porque es muchos años después. Uno piensa, las cosas ya pasaron, pero muchos años después él iba a recordar aquella tarde remota. Entonces es como una frase que se muerde la cola, va hacia el futuro y luego regresa al pasado. Hay una frase muy semejante con el padre Rentería en Pedro Páramo, y entonces ahí se nota también su influencia. Y respecto a la fotografía, pues solo decir que capta perfectamente su mundo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que era un grandísimo fotógrafo, y algunos de los pies de fotos son muy dramáticos y muy literarios. Por ejemplo, él fotografiaba siempre en blanco y negro, y fotografiando en blanco y negro hay una maravillosa barda de adobe que es sinuosa porque va como bajando una colina, y creo, si mal no recuerdo, que el título es Barda tirada en campo verde. Entonces es en blanco y negro, pero habla de un campo verde que está en la imaginación o que está en las palabras, ¿no? del escritor, ¿no? Y entonces, bueno, dicen que una foto dice más que 1000 palabras, pero ninguna foto puede decir que una foto dice más que 1000 palabras. Y entonces ahí es donde los títulos también de las fotografías de Rulfo le agregan algo a su mundo. Pues los juristas del Colegio Nacional han dictaminado, y no voy a ser yo quien rompa la ley, que es de jurisprudencia terminar a las 9 de la noche. Entonces, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Los invito a la próxima conferencia el próximo martes. Muchas gracias.